Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar al apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha apenas aceptable, apenas aceptable. Hola, 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 bienvenidos a un nuevo episodio de Apenas Aceptable, un podcast de historia, cultura y otras yerbas. Mi nombre es Ernesto Correa, me dicen Choco Profe, y en este episodio voy a estar solito. Nos peleamos con Cecilia, se disolvió la amistad intelectual y no vamos a hacer más episodios juntos. No, mentira. Estamos probando distintos formatos porque esto de grabar a distancia por la pandemia complica un poquito las cosas. Así que en este episodio me van a escuchar a mí hablando sobre un tema que a mí me interesa mucho y haciéndole una entrevista a un invitado espectacular, Sebastián Panzel, periodista y escritor, que nos va a hablar acerca de uno de sus libros que publicó. Pero bueno, ¿de qué vamos a hablar? De la Primera Guerra Mundial. Bueno, hablemos de la Primera Guerra Mundial, un conflicto bélico de magnitudes globales que puso en vilo el destino del mundo occidental a comienzos del siglo XX y cuyas consecuencias se extendieron más allá de los primeros años posteriores. Podemos decir que las consecuencias de la Primera Guerra Mundial trastocaron la vida de los ciudadanos europeos durante más de 50 años. Todos sabemos alguna cosita sobre la guerra, algunos le copa más las cosas vinculadas con las innovaciones técnicas, otros capaz que se meten más con los movimientos de las tropas o incluso entender cómo se diseñaban y se vivían en las trincheras. Pero vayamos a algunos datos básicos para entender. Este primer bloque va a ser de, cosas básicas para entender la guerra. La Gran Guerra, como fue conocido este conflicto durante mucho tiempo, tomó lugar entre los años 1914 y 1918, en escenarios múltiples, pero principalmente en Europa y Oriente Medio, aunque podemos también identificar escenarios del conflicto en Asia, en el Océano Atlántico, en el Océano Pacífico, en el norte de África. El historiador británico Eric Hobsbawm, uno de nuestros referentes a nivel historiográfico para la generación que se formó en el IPA junto con nosotros, escribe un libro clave, fundamental, que se llama Historia del siglo XX, que en su idioma original se tituló The Age of Extremes, The Short 20th Century, 1914-1991, y en ese libro, Historia del siglo XX, reflexiona sobre los cortes cronológicos, sobre la periodización y sobre la forma de analizar los periodos. Identifica la Primera Guerra Mundial como el episodio que da fin al siglo XIX y comienzo al siglo XX, es decir, como un momento bisagra que culturalmente da inicio a una nueva etapa, identificando entonces ahí el comienzo del siglo XX. Él habla de un siglo XX corto que se va a dar entre 1914 y 1991. Es muy común desde la historiografía problematizar las cronologías, proponer cortes cronológicos diferentes que permitan entender mejor los contextos. Bueno, Eric Hobsbawm va más allá, no solo propone ese concepto, esa idea, sino que también introduce el concepto de era de las catástrofes para identificar el periodo que constituye 1914-1945, incluso diciendo que este es un periodo que se lo podría identificar como un gran conflicto interrumpido temporalmente por una paz frágil. Al respecto de esto, Eric Hobsbawm dice, y acá lo voy a citar, son palabras de él: no era el fin de la humanidad, aunque hubo momentos durante los 31 años de conflicto mundial que van desde la declaración austríaca de guerra contra Serbia el 28 de julio de 1914 y la rendición incondicional del Japón el 14 de agosto de 1945, 4 días después de que hiciera explosión la primera bomba nuclear, en los que pareció que podía desaparecer una gran parte de la raza humana. Clarísimo, ¿no? Eric Hobsbawm como marca la era de las catástrofes entre el comienzo y el fin de estos dos grandes conflictos que van a hacer un antes y un después en la historia de la humanidad. Bueno, pero continuemos. Si bien no vamos a centrarnos en los antecedentes del conflicto, ni vamos a profundizar mucho en sus causas, eso sería motivo de otro episodio, ya lo veremos más adelante, es necesario igual mencionar algunos de los elementos que juegan su papel en la multicausalidad que lleva el desenlace de la guerra. El desarrollo del proceso de industrialización que países como Inglaterra,
Alemania, Estados Unidos, estaban atravesando, los lleva a competir entre ellas por materias primas. Mercados donde comprar, mercados donde vender también. Este proceso en el siglo XIX se vio acompañado del fenómeno del imperialismo, donde las potencias industriales salen a la conquista y dominio de territorios africanos y asiáticos principalmente. El reparto de estas tierras llevó a un incremento de la conflictividad a fines del siglo XIX. Digamos que en los últimos 20 años del siglo XIX, el reparto de los territorios asiáticos y africanos fue increíble, fue brutal. Entonces, y lleva un incremento de la conflictividad porque se van a pelear por, quién se queda con más territorio, quién es el que tiene más posesiones coloniales. Y también lleva o tiene una consecuencia que directamente va a estar vinculada con la Primera Guerra, que es el establecimiento de pactos y alianzas secretas que van a cimentar la inestabilidad y un proceso de inversión al mismo tiempo para poder llevar adelante estas conquistas en el desarrollo de armas y de tecnología militar. La industria de la armamentística está teniendo un desarrollo muy grande. Pero en el siglo XIX estábamos viviendo como una época de paz ininterrumpida, quizás capaz que suspendida por la guerra franco-prusiana y por algunos conflictos locales, pero las grandes potencias tenían como ese acuerdo tácito de no agredirse la una a la otra y de apostar al crecimiento que la industria y que la ciencia les estaba generando. Volvamos a las alianzas. Estas alianzas secretas que se empiezan a tejer entre estas potencias. Por un lado, Gran Bretaña genera su alianza con su otrora enemigo Francia y posteriormente incluso añaden a Rusia. Esta alianza es conocida como la Triple Entente. Del otro lado del conflicto, de lo que va a ser el conflicto en la Primera Guerra, encontramos a lo que llamamos las potencias centrales, es decir, Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Con el estallido de la guerra, ya en 1914, se terminan de definir los bandos y a medida que se va desarrollando el conflicto van a ir apareciendo nuevos actores. Se suma Italia en 1915, del lado de Francia, Rusia e Inglaterra. Se suma Japón, se suma Estados Unidos también en 1917. Y por el otro lado también naciones como Serbia, Bosnia e incluso Brasil. Todas ellas del lado de la Entente. Y a las potencias centrales, Alemania y el Imperio Austrohúngaro, se le va a sumar el Imperio Otomano, un gran imperio en el territorio asiático en Medio Oriente, y el Reino de Bulgaria. Quizás cuando pensamos en la guerra, lo más recordado o lo primero que se nos viene a la cabeza es ese episodio anecdótico que da comienzo a la guerra, ¿verdad? En el 28 de junio de 1914, el asesinato del heredero al trono austrohúngaro, el archiduque Francisco Fernando, es asesinado por un militante nacionalista bosnio que reclama mayores niveles de independencia nacional y genera y desata un conflicto diplomático sin antecedentes. El Imperio Austrohúngaro quiere investigar y ser juez en la causa en territorio serbio. Esto no lo va a permitir Serbia, le terminan declarando la guerra, desata la activación de las alianzas porque Rusia sale en apoyo de los serbios, le declara la guerra a Austro-Hungría. Por su parte, Alemania reacciona a favor de Austro-Hungría, invade Luxemburgo, le declara la guerra a Rusia, le declara la guerra a Francia, se mete con Bélgica también, y en muy pocos días la situación ya era irreversible. La polarización siguió ocurriendo, el conflicto se desató combatiéndose en Europa, Medio Oriente, Norte de África, Extremo Oriente, Océano Pacífico y Atlántico Norte. Esta es una guerra que moviliza tropas de todas partes del mundo. No son solo hombres blancos, europeos, los que luchan en esta guerra. En esta guerra hay tropas que pertenecen a los territorios coloniales y que se involucran de forma directa en el conflicto, ya sea con la intención de ganarse el favor de la potencia central o ya sea obligados por los gobiernos invasores. Tradicionalmente, en esta guerra se entiende el desarrollo de tres etapas diferenciables. Una primera de ellas es la guerra de fase de movimientos en el frente occidental entre 1914 y 1915,
Una etapa donde se van a dar los primeros movimientos de tropas, el establecimiento de los primeros escenarios en el frente occidental, el frente oriental, y que va a cimentar o va a consolidar como el comienzo de la guerra. Una guerra que se pretendía al principio que terminara muy rápido y que bueno, ya estamos viendo que no, y ya se están desasnando y se están dando cuenta los europeos de que no va a durar tampoco. Una segunda fase, conocida como Guerra de Posiciones, entre 1915 y 1917. En esta etapa la principal protagonista sería la trinchera, fosa cavada en la tierra, que sirvió de refugio, que sirvió de tumba, que sirvió de hogar para los soldados enfrentados, los cuales, bueno, sufrieron las consecuencias de un combate que se iba prolongando. Tenemos hasta el día de hoy cientos de cartas que salieron de estos soldados que tuvieron que vérselas difíciles en esas trincheras, muchos que murieron allí, que dejaron su vida, enfermedades que se iban propagando con mucha rapidez en las trincheras, y bueno, y una vida que no era nada sencilla de sostener. Una tercera fase ya en 1917, entre 1917 y 1918, donde la guerra submarina y el levantamiento de las restricciones en el combate naval van a ser la clave para entenderla. Alemania le quita todas las restricciones a la guerra y dice: nosotros estamos all in, metidos a fondo hasta el final con esto, y terminan atacando una embarcación que traía pasajeros norteamericanos, y eso hace que Estados Unidos se ponga furioso porque ciudadanos estadounidenses perdieron la vida a raíz de que Alemania les hundió con un submarino una embarcación que en realidad era británica, y bueno, se involucran en la guerra. También es una etapa entre 1917 y 1918 donde Rusia, ¿sí?, se va a retirar de la guerra. Hay como un cambio de participantes, sale uno, entra otro, salen los rusos, que en Rusia se está dando un proceso muy particular, el de la lucha revolucionaria contra el zar, y luego revolución bolchevique, y bueno, y la retirada de la guerra. Sí, o sea que salen los rusos y entra Estados Unidos. ¿Cómo llega el fin de la guerra? Bueno, llega con la mediación del presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, quien va a convencer a los alemanes de firmar el armisticio con la promesa de que los tratados serían benevolentes con Alemania. Una situación que, bueno, que no se logró por el espíritu de revanchismo mostrado por Francia e Inglaterra, especialmente por Georges Clemenceau, el representante francés. El Tratado de Versalles de 1919 propuso cláusulas humillantes para Alemania: pérdida de territorios coloniales europeos, reparaciones económicas descomunales, recorte de su ejército casi llevado al número mínimo, y la peor cláusula de todas, quizás porque es la que mancha el honor y el prestigio de los alemanes, que es la aceptación y reconocimiento de la responsabilidad o culpabilidad por la guerra, así como la imposición de ciertos controles extranjeros. También va a cambiar y se va a reconfigurar el mapa europeo, porque dentro de estas consecuencias de la guerra, Alemania pierde territorio, se crea Polonia como país, por ejemplo, y Alemania queda dividida en dos, aparece lo que se llama el corredor polaco. Y también pierde los territorios en la frontera con Francia. El imperio austrohúngaro se va a disgregar, el imperio turco-otomano también va a perder mucho poder y se va a terminar disolviendo. Aparece la actual Turquía, por ejemplo, ¿sí? Un elemento que no nombramos ahí con el imperio turco-otomano es el fatalmente conocido genocidio armenio que se da en el año 1915. De eso hablaremos en otro episodio como más en profundidad, pero para que vean la complejidad de estos episodios, están sucediendo muchas cosas en forma simultánea sin que haya en el horizonte una posibilidad cercana de paz, sino estamos pensando en una guerra de agotamiento total. Bien. Vamos a nombrar características generales de este conflicto, cosas que tenemos que saber o conocer que sucedieron durante la guerra. Punto número 1. Desarrollo y perfeccionamiento de tecnología militar. Por ejemplo, ametralladoras Maxim, tanques blindados, cañones como los Big Bertha, obuses, gases tóxicos como el gas mostaza y máscaras de gas. En esto me hace acordar al pintor alemán Otto Dix, que luchó en la guerra y que pinta hace unos
unas representaciones bueno, no solo de los excombatientes lisiados una vez que se acaba la guerra, sino también de lo que era vivir en esas trincheras y el uso de las máscaras de gas. Si ustedes vieron la imagen de nuestro episodio, ese es una obra de Otto Dix. Pero también desarrollo de dirigibles, aviones de guerra acorazados y submarinos. O sea, la industria militar al servicio de la muerte al 100%. Otro punto, característica de la Primera Guerra Mundial, el punto número 2, la guerra total. Guerra total. Este concepto es utilizado por Hoffmann, no lo inventa él, pero es utilizado por Eric Hoffmann para describir el uso de los recursos hasta el límite, en el entendido de que lo único importante durante el conflicto es salir victorioso y agotar a los rivales en el enfrentamiento. Lo cierto es que ninguna de las naciones involucradas en la guerra estaba preparada para una guerra tan larga, tan costosa, por lo que tuvieron que tomar medidas duras, como el racionamiento de la comida, la conscripción o leva forzosa y la organización de una política económica conocida como economía de guerra, donde se reorientan los objetivos productivos para ponerlos al servicio del conflicto. Punto número 3. Deshumanización. Con el uso de las nuevas armas empiezan a existir lo que es la matanza indiscriminada, bombardeos de ciudadanos, asesinatos a distancia. Ya la guerra no es lo mismo. Cuando antes yo tenía que usar el sable, la lanza, ahora tengo armas que me permiten matar a distancia. Ni pensemos en las guerras de la actualidad, porque ahí este punto se despega 100%. Y en relación a esto también la movilización total de la sociedad. Es una guerra en la cual toda la sociedad participa de alguna forma. Números de muertos y números de heridos. Punto número 4. Más de 8.640.000 muertos y 21.219.000 heridos. Estos números varían según los estimativos, pero es clarísimo que es una guerra que genera unas consecuencias a nivel de pérdidas humanas desastrosas, calamitosas, solamente superadas por lo que va a ser después la Segunda Guerra Mundial. Bien. Por ahí con las características de la guerra. Vamos a ir cerrando este primer espacio. En el siguiente espacio vamos a hablar acerca de Uruguay y la Primera Guerra. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la apenas aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable, escucha apenas aceptable, apenas aceptable. En esta sección del Poncito vamos a acercarnos a Uruguay para ver qué pasaba en nuestro país en el contexto de la guerra y qué tan de cerca o qué tan de lejos nos tocó el conflicto. Para ello vamos a basarnos en algunas lecturas clave, como los artículos encontrados en la edición de septiembre de 2014 de la revista Lento, con la pluma de Diego Steen y de Ana María Rodríguez Aizaguer. Por otro lado, para la parte económica consultamos los ensayos de historia económica, Uruguay y la región en la economía mundial 1870-1990 de Luis Bértola, del año 2000, y también consultamos el Uruguay del siglo XX, la economía del Instituto de Economía, en particular el primer capítulo, que se llama La larga marcha hacia un frágil resultado, 1900-1955. Ese capítulo lo escriben Magdalena Bertino, Reto Bertoni, Héctor Tajam y Jaime Jaffe. Bueno, presentamos la bibliografía. Ahora, nos interesan dos asuntos en particular respecto a Uruguay y la guerra. El primero de ellos es ver cómo se manejó Uruguay a nivel diplomático en el conflicto. Y el segundo es analizar brevemente el impacto económico de la guerra, para confirmar o desestimar el comúnmente aceptado relato de que la guerra nos benefició económicamente. Bueno, primer elemento a destacar es que por más que hubiese un océano de distancia, el hecho de ser un país donde el elemento inmigrante era muy numeroso, el devenir del conflicto mantenía en vilo a un grupo importante de personas. Los ciudadanos montevideanos principalmente estaban atentos a qué estaba pasando del otro lado del océano. Por otro lado, la guerra se va a sentir también muy cerca, dado que en la prensa aparecen noticias con mucha frecuencia. Es un tema de discusión en los espacios públicos, así como en el Parlamento. ¿Sí? En un primer momento y durante la presidencia de José Valle y Ordóñez, el Uruguay se declaró neutral en el conflicto, no tomando partido por ninguno de los beligerantes. Desde 1915,
con la presidencia de Feliciano Viera, ya al finalizar el segundo mandato de José Valle Ordóñez, el vallismo se va a ir viendo debilitado por otros motivos no vinculados a la guerra y las cosas comienzan a cambiar. Ya en 1917 se rompen relaciones diplomáticas con Alemania y se deja de lado la neutralidad, aunque no se le declara la guerra a Alemania. Esta posición va a diferir, va a ser distinta de las dos posturas de nuestros grandes vecinos. Brasil, por ejemplo, participa militarmente del conflicto, le declara la guerra a Alemania. Y los argentinos, con Hipólito Yrigoyen a la cabeza, van a mantenerse neutrales de principio a fin. La postura de Uruguay no podía esconder, según Ana María Rodríguez, no podía esconder lo que ella llama una indisimulada simpatía por los países del Entente. Simpatía que está vinculada al imaginario europeo como pináculo de la evolución cultural de la época, como modelo de referencia para el desarrollo. Somos una sociedad muy afrancesada, que también tiene muchos negocios y está económicamente muy vinculada con lo británico, ¿verdad? La cultura europea es un modelo de referencia en el desarrollo de las ideas, del arte, de las ciencias. Cuando Italia ingresa a la guerra en 1915, los italianos residentes en Uruguay ven la guerra como una causa personal. Nuevamente se genera revuelo. O sea que es un tema que está constantemente en el tapete. Por último lado, la historiadora menciona que es entendible ver la postura de Uruguay alineada con la de Estados Unidos. En tanto, Estados Unidos se había convertido en defensora de Uruguay en las difíciles relaciones que había mantenido a principios del siglo XX con Argentina. Cuando en 1917 Alemania reanuda la guerra submarina, rápidamente Estados Unidos primero y Uruguay después rompen relaciones con Alemania. El canciller de la época, Baltasar Brum, capaz que le suena porque va a ser un futuro presidente del país, expidió una declaración formal de solidaridad con Estados Unidos e incluso recibió a buques norteamericanos permitiéndoles el abastecimiento de provisiones. A nivel de la discusión política, el Partido Colorado y el vallismo principalmente se mostraron aliadófilos, es decir, más cercanos a la idea de convertirse en aliados. Mientras que el Partido Nacional, con Carlos Roslo, Luis Alberto de Herrera, Julián Quintana, defendían la tesis de la neutralidad estricta. Eso por el lado de lo diplomático. Vayamos ahora al segundo tema, el tema económico. Acá la cosa es un poco más peliaguda. Vamos a intentar ser escuetos y concisos. Como es sabido, es difundida la convicción de que las guerras en general, y la Primera Guerra Mundial en particular, tuvieron un impacto positivo sobre nuestra economía. Se puede ahora, con más certeza, relativizar fuertemente estas convicciones. El historiador que lidera esa revisión histórica es el doctor en Historia Económica Luis Bértola. No es nuestro objetivo realizar en este episodio un análisis de la evolución económica del Uruguay durante el vallismo, pero es necesario hacer algunas referencias, ¿verdad? En el Uruguay del siglo XX existió un proceso de rápido crecimiento económico hasta 1912-1913, cuando se identifica una caída del nivel de actividad a partir de entonces y una recuperación que supera los niveles precrisis de forma nítida recién a partir de entrados los años 20, post-1922. De acuerdo con la investigación de Luis Bértola, el PBI total prácticamente se duplicó entre 1900 y 1912, cuando encuentra su máxima. Luego va a mostrar un proceso de estancamiento y descenso que se va a profundizar durante la guerra y recién en 1922 retoma la senda del crecimiento y supera los niveles de 1912. Para identificar el impacto de esta crisis que comienza en 1912, Bértola se propone analizar distintas actividades productivas para estudiar su evolución. Vamos una por una. La ganadería, que había crecido lentamente en la primera década, demorará hasta 1925 para superar transitoriamente los niveles de precrisis. Como contrapartida, la agricultura, que es la que más rápidamente se recupera de la crisis, supera la máxima de 1912 en 1916, o sea, en el medio del conflicto. ¿Qué pasa con las industrias manufactureras? Las que supuestamente habían experimentado un fuerte crecimiento en la guerra, según diversas interpretaciones. Bueno, estas no escaparon a la crisis. Recién en el año 1918 superan notoriamente los niveles precrisis y permanecen prácticamente estancadas hasta 1921. Recién a partir de 1922 retoman vigoroso crecimiento. La industria de la construcción, por su lado, tuvo una máxima exuberante en 1913 y sufrió la crisis de manera espectacular. Solamente a partir de 1921 va a haber números positivos. Los transportes muestran una máxima prácticamente en 1912, no se recuperan hasta 1918, ya estamos viendo una tendencia clarísima.
Los servicios prestados por el Estado mantuvieron un proceso de progresiva caída hasta 1918, superando los niveles precrisis recién a partir de 1922. Y el único sector que escapó a la regla fue el de los servicios públicos de carácter comercial, los que mantuvieron un importante crecimiento a lo largo de todo el periodo en cuestión, aunque no tan imponente como los de la primera década del siglo. Pero bueno, ¿por qué pasa que está esta interpretación en el aire? ¿Por qué se dice lo que se dice? Parte del imaginario que identifica la bonanza con el vallismo y la guerra es por la preocupación del primer vallismo por el tema social y las diferentes iniciativas legislativas al respecto. Estas dejaron la imagen de que las condiciones de vida de las clases trabajadoras habían sufrido un proceso de claro mejoramiento. Bértola, por su parte, menciona que si bien globalmente ha predominado la idea de que el primer vallismo habría conformado uno de los primeros estados de bienestar del mundo, se podría poner el acento en las denuncias de necesidades básicas insatisfechas, la existencia de trabajo infantil, la precarización de los ambientes laborales, las jornadas de trabajo muy extensas y niveles de ingreso muy bajos, y el resultado del análisis sería otro. Él dice, no nos podemos quedar ni con un punto ni con el otro, hay que buscar algo intermedio. Barran y Nahum, por su parte, otros historiadores amigos de la casa, en su libro Crisis y Radicalización 1913-1916, que es el tomo 6 de una colección llamada Valle, los estancieros y el Imperio Británico, bueno, ellos dicen que plantean que el salario real de los obreros especializados muestra una caída del 12% entre 1907 y 1912 y una caída del 23% entre 1912 y 1916. Totalizando una reducción del 32% entre 1907 y 1917. Dicen, se produce una fuerte y permanente caída del salario real que llega a reducirse en un 32%. Ello resulta del desencadenamiento del proceso inflacionario y una caída de más del 10% de los salarios nominales. Entre 1913 y 1915 las rentas del Estado se habrían reducido en un 35% en términos reales. La fuerte reducción tuvo que ver con los efectos de la crisis financiera y el shock comercial provocado por la guerra, aspectos que afectaron drásticamente las rentas aduaneras del Estado. Por la aduana era donde el Estado recaudaba más. El incremento del ritmo inflacionario en el comercio mundial provocado por la crisis de 1913, así como los efectos de la Primera Guerra Mundial en términos de bloqueo del comercio internacional, encarecimiento de los fletes, encarecimiento de la producción, volvió a deteriorar la capacidad recaudadora del Estado. En un Estado vallista que basa en la recaudación fiscal aduanera los ingresos, el descenso de la importación es un golpe de gracia. Barran y Nahum dicen, y esto es citado, son las palabras de ellos: desde la jornada de 8 horas, vieja aspiración reformista que recién se concretó en 1915 y fuera concebida en ese momento como un paliativo a la desocupación, hasta los proyectos de salario mínimo, toda la reforma social de este periodo se entiende e interpreta mejor en el ámbito de la crisis. Y la crisis no solo marcó el contexto en el cual se radicalizó la reforma social, sino que llegó a estimularla, a propiciar planes que buscaron solucionar en alguna medida el drama social. A raíz de un libro de Benjamín Nahum denominado Cuando fuimos ricos, se genera esta polémica en torno al momento en el que Uruguay pasó como nación de ser deudora de las potencias europeas a ser acreedora de Francia e Inglaterra en 1918. Nahum ve claramente los dos lados de la moneda. En su libro individual habla acerca de este crédito prestado por el Estado uruguayo, y en el libro coescrito con Barran va a hablar acerca de la crisis que se ve en todos los otros sectores. Los dos lados de la moneda son la acumulación de riqueza en los sectores exportadores ganaderos y los momentos de crisis especialmente para los sectores ligados a la economía urbana. La conclusión a la que llegan Nahum y Bértola es que el enriquecimiento se dio en el sector agropecuario, no repartiéndose la riqueza en las otras áreas de la productividad, que se hacen más ricos los de siempre. La pregunta central es cuál de los dos aspectos dominó la escena, o como se pregunta el subtítulo, ¿cuán ricos fuimos cuando fuimos ricos? En el próximo bloque vamos a estar con Sebastián Pansel, que nos va a hablar acerca de un nuevo aspecto vinculando Uruguay y la Primera Guerra. ¿Qué pasó con aquellos que se fueron a pelear a la Primera Guerra? Uruguayos que decidieron sumarse y tomar las armas. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la pena aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable,
Escucha, apenas aceptable, apenas aceptable. Bueno, bienvenidos a todos a este tercer bloque del episodio, en el cual tenemos un invitado muy especial, Sebastián Panzel, periodista, comunicador social y autor de 3 libros muy vinculados a la historia de nuestro país. El primero de ellos, Tiren cobardes, uruguayos en la Segunda Guerra Mundial. Y el segundo, Fusilados y verdugos, historia de la pena de muerte en el Uruguay. Y el tercero, el libro que nos convoca para conversar hoy, Cartas desde las trincheras, los uruguayos en la Primera Guerra Mundial. Bienvenido, Sebastián. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, encantado. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y lo que nos interesa conversar contigo un poco es desde dónde surge este interés por hablar de temáticas históricas. A mí me gusta la historia como a casi todas las personas que consideran ese interés, o sea, más que a otros. Soy periodista, no soy historiador, que es algo que siempre me gusta dejar en claro porque a veces se confunden los conceptos, pero lo que yo he tratado de hacer es buscar historias mínimas. Yo no estoy estudiando esos fenómenos historiográficos como de sus causas, consecuencias, etcétera, sino simplemente estoy apelando a esos contextos tan interesantes, tan conocidos por todos, para buscar pequeñas historias que nos ayuden a humanizar los conflictos. Y también, en el caso de la pena de muerte, fue un camino similar, en vez del gran debate parlamentario, o tratar de entender qué tan a la vanguardia quedó el Uruguay cuando aprobó esa ley que abolió la esclavitud en 1907, en vez de dejar ese dato que es el discurso más trillado, ir a buscar, quiénes fueron los esclavos fusilados y ahorcados durante los tiempos coloniales, y después a medida que avanzaba el tiempo, y nacía el Uruguay como un país independiente, quiénes eran esos delincuentes que eran condenados a pena de muerte. Es decir, ni más ni menos que intentar hacernos las preguntas más incómodas. Y respecto a las guerras mundiales, también surge una oportunidad muy linda de buscar historias de anónimos, de uruguayos, porque me interesa también la cercanía con la historia de mi país, de uruguayos que hayan sido, de cierto modo, protagonistas de esos conflictos y que hayan vivido experiencias que realmente vale la pena escuchar. Y tanto como en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial hubo un montón. Yo recogí algunas, otros autores, otros escritores han recogido otro montón de historias. Es decir, es un camino re lindo como para visitar esos contextos históricos y las guerras mundiales, con todas sus 1000 facetas, pero a través de los ojos capaz de un uruguayo que batalló como voluntario o en la Cruz Roja, etcétera. Ahí está. O sea que en este libro Cartas desde las trincheras vos nos presentás una serie de casos, algunos dentro de muchos otros que quizás hayas investigado, de uruguayos que fueron después combatientes en la Primera Guerra Mundial. Claro, sí. Cuando comencé la investigación a buscar historias, ¿no? Porque imagínense, como un punto de partida bastante incierto, ¿no? Si, ¿cómo uno comienza a buscar historias de uruguayos que hayan estado en la Primera Guerra Mundial? Y una idea que surgió fue conversar con las embajadas, ¿no? Las embajadas de los países europeos que protagonizaron la guerra: Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia. Era esperable que tuvieran información, y yo me acuerdo que comencé el recorrido por la embajada francesa por una razón muy sencilla, ¿no? O sea, mucho se ha hablado, como el Uruguay está muy francófilo, y me interesó como explorar a ver qué pasaba allá a comienzos del siglo XX, 1914, 1915, porque no todos fueron cuando la guerra comenzó, ¿no? Algunos iban un poco más adelantada, y resulta ser que no solo en la embajada francesa, sino también en el panteón dedicado a los franceses en el cementerio central de Montevideo, hay una placa que se puede visitar y que nombra uno a uno el apellido de los uruguayos que batallaron como voluntarios por Francia. Por eso es una linda experiencia y es una enseñanza de cómo a veces cuando
recorremos la ciudad, tenemos que ir con los ojos más curiosos que nunca, porque capaz que, no sé, en una visita al cementerio, tanto sea por visitar el lugar, que es un lugar muy importante para nuestra ciudad, que hay enterradas allí personalidades de todo tipo, o en un entierro que uno pueda haber concurrido por X razón, se puede encontrar con esa placa y ahí hay un montón de información, porque después se abren todos los caminos, la guía telefónica, buscar los apellidos, llamar. Y en una de estas llamadas yo terminé hablando, por ejemplo, que fue la persona que me acercó más material, con un sobrino de un combatiente, un uruguayo, Juan Bautista Bartú, un joven de 21 años, fotógrafo de profesión, que en septiembre de 1914 se alistó como voluntario para batallar por Francia, que era el país del que prevenía familiarmente, ¿no? Pero él había nacido en Montevideo, y yo me pude contactar con el sobrino de ese combatiente, que guardaba las cartas que atravesaban el océano hace un siglo como un tesoro, y esas cartas yo las tuve en la mano. Y de hecho las tuve en mi casa un tiempo, porque él me las prestó para sistematizar la información, y realmente era muy fuerte tener entre manos como ese soldado que no le hablaba a la familia tanto del avance de la guerra y a medida que pasaban los meses, aquel discurso patriótico de que vengo a defender nuestro apellido y qué sé yo. La mirada romántica de la guerra. Claro, esa mirada romántica con la que se subió al barco en Montevideo dio paso a la realidad, y él después lo que extrañaba era la cotidianidad, preguntaba cómo estaban sus hermanos, Ernesto. Claro. Contame un poco cómo fue el proceso de acceder a toda esa documentación. Vos ahí hablabas de revisar la guía telefónica, hacer muchos llamados. ¿Tuviste que hacer muchas entrevistas? ¿Cómo accediste a los documentos? ¿Cómo fue la investigación? Y bueno, he hecho varias entrevistas, pero en estos temas históricos siempre es como bastante artesanal el método, ¿no? Y es como bastante entretenido también. Porque hay veces que hay momentos en los que los caminos fluyen y llega esta información, y hay veces que no, y es bastante frustrante. Pero bueno, en el caso de Bartú llegué por la guía telefónica, y después yo traté de buscar como una historia, hay varias historias en el libro, pero por lo menos que haya una historia protagónica por país. Entonces, por ejemplo, en el caso de Italia, me encontré con un artículo muy interesante que escribió Francisco Alves Francese, que es un licenciado en letras y es un escritor, y está estudiando y dando clases en París. Francisco contó la historia de su abuelo, que también fue combatiente, fue uruguayo y combatió por Italia, en un artículo para un suplemento especial que sacó La Diaria a raíz del centenario de la Primera Guerra, casi seguro que era la revista Lento. Y bueno, yo por supuesto visité el artículo, también entrevisté a Francisco y accedí también a su material, a las fotos, y la historia de Francese, el uruguayo que se alistó por Francia, tiene una parte bien interesante, que es porque él era menor de edad y se alistó con un nombre falso. Sí, escondidas de la familia. Escondida de la familia, con un nombre falso, para también poder burlar la burocracia estatal, que ya claro, era mayor. Y entonces es curioso porque él se alistó con el nombre de un vecino, con el documento de un vecino que era Ferdinando Paladino, y quedó registrado, o sea, para la historia, no sé, los registros que estarán en Europa como Paladino, cuando en realidad era su nombre falso, su alter ego. Por eso, historia por historia, es interesante ver cómo llegué a conversar con familiares. Me pasó también en el lado de Alemania, el protagonista del capítulo de alemán es Trambauer. Un arquitecto muy interesante con el que también pude conversar con su familia. Y bueno, hubo una presentación que fue bien linda en el año 2017, que reunió familiares de varios combatientes, incluso de bandos enfrentados. Y bueno, fue lindo, como 100 años después, como homenajeando la parte más humana, ¿no? Ya dejaban de importar tanto las estrategias bélicas y los mapas. Buenísimo. Contame un poco qué fue lo que más te sorprendió de descubrir en esta investigación. ¿Cuáles fueron las cosas que capaz que no te esperabas y que se convirtieron en un hallazgo valioso? Sí, más allá de las historias de los aventureros que me encantan,
lo que me gustó fue ver, claro, tratar de entender con los oyentes lo tienen claro, pero siempre que hablamos de la historia de este país, hablamos de la historia de un país de inmigrantes. Y bueno, y si bien obviamente esas raíces se mantienen, imagínense que a comienzos del siglo XX era altísimo el porcentaje de europeos, que directamente decían que hay quienes habían venido, y después como de uruguayos de primera generación, que venían de familias centenarias europeas. Entonces, claro, eran uruguayos, pero tenían un sentimiento de pertenencia bien fuerte frente a los países de los que provenían, ¿no? Por Francia, por Italia. Entonces, también me impactó ver, por ejemplo, cómo la comunidad británica vivió el inicio del conflicto, cómo las personalidades de mayor influencia británicas se organizaban y hacían eventos benéficos en el Victoria Plaza y era todo, pero también las personas como de menos recursos organizaban, actividades y después enviaban a Inglaterra huevos, frazadas. Es bien interesante ver cómo la guerra se metió también, como no puede ser de otra manera, ¿no? Porque esto por supuesto no es ningún hallazgo, simplemente ver cómo las noticias esas que llegaban desde Europa conmovieron a este país, claro, porque imaginen para un francés, un italiano, un alemán que estuviera en Montevideo en 1914 y se anunciaba la guerra que terminaría con todas las guerras. Claro. Porque de ella iba a emerger un mundo mucho más justo. Entonces, bueno, está a punto de suceder eso, entonces, claro, muchas personas sintieron que tenían que estar ahí y tenían que defender su sangre. No sé si me explico. Sí, totalmente. Algo que queda como clarísimo es que luego de las oleadas migratorias que nuestro país recibe, las comunidades extranjeras y la cultura europea está más viva que nunca. Y la Primera Guerra, la Gran Guerra, es vista como un conflicto del cual los uruguayos no escapan, porque muchos de ellos no son uruguayos de nacimiento y muchos otros son uruguayos, como decías, de primera generación y que, bueno, sienten sus raíces todavía muy ligadas al devenir de las naciones europeas. Absolutamente, y como con esas tierras que estaba con el ojo puesto en Europa constantemente, y se nota cómo leían los diarios, y escuchaban la música y leían la literatura, y los nacionalismos también se manifestaban en esta pequeña y apacible nación del extremo sur de América, por supuesto, y también había pica entre las comunidades, y todo lo que se quieran imaginar pasó. Tal cual. Porque la guerra caló hondo y bueno, incluso también nadie se esperaba una guerra tan grande. ¿No se acuerdan que veníamos las últimas grandes guerras europeas, las napoleónicas, la guerra de 6, 8 meses? O sea, nadie se esperaba 4 años de conflicto, las cifras escandalosas de muerte, de destrucción, la tecnología como nunca antes al servicio de la muerte. Es una guerra bien traumática para el mundo, porque de hecho, como tú bien dijiste, la Gran Guerra, o sea, la Primera Guerra Mundial la convierte la existencia a una segunda, pero sin duda que fue la Gran Guerra y bueno, solo superada por la destrucción de la segunda, de lo que pasó tiempo después, exacto. ¿Sabes qué? Algo que me sorprendió muchísimo, que no conocía realmente y que descubrí con este libro, fue la historia de esta escuela liceo que hay en Francia, que lleva el nombre de Artigas y que es en memoria de los uruguayos combatientes. Sí, eso es bien interesante lo que sucedió después de la guerra, cuando, bueno, Francia había quedado obviamente tratando de levantarse de tanta destrucción, y entonces había una escena muy frecuente y muy dura, que era la de que había niños huérfanos que vagaban por las calles sin nada para hacer, ni un lugar donde estar, y bueno, y resultó ser que un matrimonio se organizó para tratar de darle a esas personas una oportunidad, y de hecho decidieron hacer una escuela de oficios dedicada exclusivamente, era solo para mujeres. Ahí está, para señoritas. Bueno, para señoritas, y una cosa bien que responde a una mentalidad de la época,
que en realidad era como que las preparaban para casarse. Totalmente. O sea, querían que fueran buenas cocineras, buenas costureras. Yo estoy buscando mientras... Todos los oficios del hogar, que los tuvieran, que los manejaran, ¿no? Que supieran coser, bordar, cocinar, la crianza, la economía doméstica. Claro, exactamente. Entonces el matrimonio era el matrimonio Baillán. Y bueno, pero llegó un momento que por supuesto que a este matrimonio se le empezó a acabar el dinero porque había que soportar también toda esa estructura. Y alguien que recordaba que Uruguay era un país muy amigo de Francia, sugirió escribir al gobierno, y estos maestros lo hicieron, y a partir de 1918 comenzó a llegar dinero desde Uruguay para sostener el proyecto. O sea, después de terminada la guerra, empezó a funcionar con el apoyo benéfico de uruguayos y se llamaba Escuela de Oficios Uruguay-Francia. Inaugurada el 6 de junio de 1920. Sí, también son esas cosas que... Y bueno, y hasta el día de hoy eso se convirtió en un liceo convencional que se llama Liceo Uruguay-France, que queda en la comuna de Amor. Y si se puede ver, cualquiera puede ver el sitio web del lugar, que dice: la República del Uruguay, particularmente generosa, permite la creación de una escuela para jovencitas. Así que bueno, ahí también está un poco la parte de la huella de esa relación tan estrecha que ha tenido Uruguay-Francia históricamente. Sí, sin duda. Bueno, vos lo decías al principio de esta charla, ¿no? Una sociedad muy afrancesada en lo cultural, bueno, y en los vínculos políticos también. Otra cosa, perdón, que te corté, Seba, que me llamó mucho la atención, y fue cómo en el medio de la guerra, vos decías, la guerra se extiende, la guerra dura mucho más de lo que proyectaban los combatientes, de lo que proyectaban las naciones también. Cómo en el medio de todo ese dolor, de todo ese sufrimiento, también de ese exilio autoimpuesto de muchos de estos combatientes que eligen ir al otro lado del mundo a pelear, cómo surge también el amor, ¿no? Y surgen matrimonios impensados quizás, y cómo eso también es recibido con dureza por los familiares que quedaron. Sí, gracias a la generosidad de esta familia Bartú que me permitió acceder a ese archivo familiar tan íntimo, descubrí una cosa realmente muy íntima, y lo conversé con ellos y estuvieron de acuerdo en su publicación, que es que el combatiente, que tal cual como decíamos antes, o sea, todos iban con el idealismo, como decía vos, Ernesto. ¿Qué se imaginaban muchos de ellos? Bueno, que iban 6, 8 meses a Europa a la guerra, claro, que obviamente su país triunfaba y volvían victoriosos, bueno, heroicos. En realidad, exacto, o sea, como en tantas otras guerras, ¿verdad? No es patrimonio de este año, muchísimo menos. Pero bueno, a medida que pasaban los años, Bartú le escribe una carta a la familia y dice que si bien era cierto que él no tenía planes ni de quedarse en Francia ni de casarse, que iba a servir a la patria, que se enamoró de una enfermera francesa, Marcel Lavache, y se terminaron casando. Están hasta los documentos cuando él pide la fe de bautismo, los efectos de presentar la documentación, y hay estas recriminaciones. Por supuesto que yo tengo solo una parte del alcohol, claro, que es la que envió él. Pero lo que yo sí vi es las recriminaciones que le hace a su familia, porque no lo apoyaban o no lo apoyaban como él hubiese querido con ese matrimonio, y le decían como, ¿qué se piensan? Bueno, que ganamos, estamos todos los días puestos a morir, como diciendo, ¿qué se piensa? ¿Que me voy a casar con una duquesa? No sé, es bien duro también, pero bueno, Bartú es tal vez uno de los grandes protagonistas de este libro. Sí, sin duda. Y bueno, y él atraviesa la guerra de comienzo a fin. Desde comienzo hasta el fin, y bueno, con ese final que no lo vamos a spoilear, así que les recomendamos a todos que vayan a conseguir este libro, que además que la historia de Bartú, de Trambauer, cuenta otras historias y está muy, muy completo, bien documentado, tiene fotografías, tiene algunas reproducciones de partes de las cartas, tiene un poco de todo para pintarnos esa imagen de ese
de esos uruguayos en la Primera Guerra Mundial y esas cartas desde las trincheras. Sí, y también por último, si me permitís, Ernesto, ¿Cómo no? está interesante ese dato, vos ya lo viste, que hay un uruguayo, el canciller de la época, Juan Antonio Güera, que firma en el Tratado de Versalles el nombre del gobierno uruguayo. Y nada, esa historia de como el Uruguay siempre reclamando protagonismo internacional y siempre siendo una voz respetada. Porque como decías vos, quienes lleguen al final del libro, que si mal no recuerdo es el último capítulo, nada, van a ver que en las conversaciones previas al tratado, a la firma, el discurso que llevaba el canciller uruguayo en nombre de la nación generó el respeto de una personalidad bien importante del siglo XX. Entonces, sí, sin duda. Nada, se ve que Uruguay, ojalá lo mantengamos por siempre, que Uruguay sea una voz también de sensatez y de respeto en el concierto internacional. Totalmente. Bueno, te agradecemos, Sebastián, por este rato de charla sobre cartas de las trincheras. Y ahora te voy a hacer una invitación, porque vamos a cerrar este episodio haciendo recomendaciones cinéfilas. Vamos a inaugurar las recomendaciones de películas para que, nuestros oyentes puedan ver cómo a través del cine también se retrató la Primera Guerra Mundial. ¿Te parece? Me parece bárbaro. Yo voy a recomendar una que la elegí especialmente porque está muy vinculada con tu libro, que es Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis. Es una película que la pueden encontrar en YouTube porque es una película de 1921, o sea, con el conflicto muy fresco. Es una película estadounidense dirigida por Rex Ingram y protagonizada por Rodolfo Valentino, que se va a convertir en una estrella internacional luego de esta película. Y es una película basada en la historia de Madariaga, que es un español que emigra a la Argentina con sus hijas y que sus hijas se casan, una con un alemán y una con un francés. Recrea escenas entrañables de tango, de la vida de los gauchos, de la vida en rural y de la vida bonaerense. Y luego cuando estalla la guerra, ya encontramos a las familias, cada una en su lugar. La que se casó con el alemán está en Alemania, la que se casó con el francés están en Francia, y la guerra estalla. Y ahí podemos ver cómo estos americanos que regresaron a Europa, atraviesan la guerra. Es una película hermosa, obviamente que es en blanco y negro y es una película muda, pero que tiene una banda sonora espectacular. Bailan tango en París, totalmente recomendable. Los Cuatro Jinetes del Apocalipsis la encuentran, repito, en YouTube. ¿Vos qué nos trajiste para recomendar? Qué bueno, mira, yo lo que quería recomendar es la película 1917, que se estrenó en el año 2019 en el Reino Unido. Y es una película muy impactante desde el punto de vista visual. Cuenta la historia de dos soldados británicos que tienen que cumplir como una difícil misión en el norte de Francia. Pero más allá del argumento, lo que es interesante es cómo está filmada esa película, porque está filmada como si fuera una única escena, entonces es una aventura verla. Realmente recomiendo como darle seriedad, apagar los celulares si no la pueden ver en el cine, porque los cines están cerrados, lamentablemente. Pero se puede sí intentar, apagar las luces, ponerle el volumen alto, porque cinematográficamente es muy importante. Y además, creo que hacía muchos años que no se veía la gran industria, o sea, la industria cultural de Hollywood, así toda su inversión puesto en la Primera Guerra Mundial. No sé, por lo menos a priori no recuerdo una película que esté directamente basada en la Primera Guerra Mundial como esta, 1917, y nada, que ya haya tenido una inversión y está muy buena, y me hubiese gustado verla antes de escribir el libro, me hubiese ayudado. Sí, sin duda es que tiene un ritmo vertiginoso esa película y la recomendamos 100%. Es una experiencia para ver esa simulación de una toma, es algo brutal, muy bien logrado está. La verdad que sí. Y pero la Primera Guerra Mundial ha sido objeto también de
otras obras de arte y está bien presente y sin duda que fue Totalmente. muy desgarradora para la humanidad. Entonces, Yo coincido. El arte siempre se desparrama por allí. Yo coincido contigo en que hay que ir muy para atrás para encontrar otras películas de la Primera Guerra, porque bueno, la industria cinematográfica se decantó por dedicarle más películas a la Segunda Guerra y bueno, a la Guerra Fría, Guerra de Vietnam, Guerra de Corea, etc. Pero hay una película que no puedo dejar de recomendar, primero porque está dirigida por quizás mi director favorito, que es Stanley Kubrick. La película es Paths of Glory, Patrulla Infernal o Senderos de Gloria, dependiendo de la traducción hispanoamericana o española. Es una película de 1957, o sea que es una película que tiene sus años, se desarrolla durante la Primera Guerra Mundial y está protagonizada por el gigantesco Kirk Douglas. Y es una película claramente antibelicista. Básicamente Kirk Douglas es un coronel al cual es obligado a liderar sus tropas a una misión suicida, y frente al fracaso de esa misión los generales convocan un consejo de guerra para elegir al azar 3 soldados y acusarlos a muerte por falsa cobardía y ejecutarlos. Kirk Douglas, obviamente, el personaje de Kirk Douglas se enfrenta a esta situación y bueno, la tensión que muestra esta película tanto en la escena del juicio como la vida en las trincheras es algo imperdible. Creo que ahí Stanley Kubrick se consagra y se consolida como un gran director ya desde 1957. Después nos va a regalar otras gigantescas películas, sin dudas, pero bueno, esta película... ¿Cómo? ¿Dónde se puede ver? Bueno, esta película, como es de 1957, anda rondando por ahí en distintas plataformas. Nosotros no vamos a recomendar piratería, pero bueno, si uno hace un poquito de googleo, llega a ella. Y si alguno de los oyentes quiere verla, nos puede escribir en nuestras redes sociales que nosotros se la acercamos sin problema para que cualquiera la pueda ver, porque es una película ya que se ha convertido en un clásico. Bueno, Sebastián, muchas gracias por todo, por tu tiempo y bueno, por la charla que nos brindaste. Te agradecemos. Bueno, gracias a usted. Déjame contarte, ya que estamos, Dale. Que justo ahora, el lunes que viene, el lunes 3 de mayo, sale un libro nuevo. Opa, bien, primicia. Que se va a llamar Muñecas en el río, el crimen de la isla del Infante. Me mantengo dentro del mismo género, ¿no? De no ficción. Es una crónica periodística que narra un asesinato ocurrido en 1920 en la isla del Infante, que es una enorme isla que queda frente a Villa Soriano, sobre las aguas del Río Negro. Y bueno, un crimen muy, muy, muy conmovedor para la región, porque incluyó hasta el asesinato de una niña. Y bueno, ahora que se cumplieron 100 años de episodio, empezaron a pasar cosas en el pueblo al respecto y me fui muchas veces a Villa Soriano, que es hermoso, el año pasado, y bueno, hace 2 años estoy investigando para este tema, y ya saben, el lunes que viene no se lo había contado a nadie, por eso todavía llega ahí. Tenemos la primicia entonces, espectacular. Sí. Vamos a estar atentos entonces al lanzamiento de este libro y bueno, nada, te vuelvo a agradecer por tu tiempo. Gracias a ustedes, encantado. Y bueno, y a los oyentes, nos vemos la próxima. Muchas gracias por seguirnos y bueno, gracias, Sebastián. Gracias a ustedes, estuvo buenísimo. Tenés que saber lo mínimo indispensable para llegar a la pena aceptable. Si querés saber lo mínimo indispensable